Hola, ¿qué tal? En este video vamos a tratar el tema de cómo es que el cacique Longino Vázquez influyó en que se desarrollara de forma económica el, el municipio de La Huerta, que se encuentra pues al sur de Jalisco. Primero que nada vamos a dar un contexto. La Huerta es un municipio en una zona un poquito inaccesible de Jalisco por diversas razones. La principal sería las zonas montañosas de difícil acceso, en un contexto en el que obviamente no había ni retroexcavadoras ni maquinaria pesada, pues obviamente era muy complicada la transportación de recursos. A pesar de que a lo mejor pudieran haber muchos recursos materiales, pues no había quien se los pudiera llevar a esa zona y tampoco había carreteras ni caminos en los que se pudieran transportar. No, no había exactamente una conexión específica con la capital o mercados ya existentes en nuestro país. Específicamente la Sierra del Manantral, disculpa, que forma parte de la Sierra Madre del Sur, lo que hablábamos del difícil acceso debido a la zona montañosa. Los productos de mucho volumen y bajo valor en cuestión de kilos no podrían ser comercializados más allá de lo que había en Vía Purificación y en la ciudad de Caristimiro Castillo. A pesar de que ya se había vivido técnicamente la Revolución Mexicana, pues no llegó a todos los lugares del país y más a estas zonas un poquito aisladas de la capital. Por eso la figura de un terrateniente o de un gobernante era más una necesidad para mantener un poco el orden. Antes la huerta era llamada la Huerta de Jesús María, la cual era debido a una plantación de algodón, la cual ya venía un poquito en decadencia. Entonces, pues había una crisis económica en la región y necesitaba de alguien un poco, a lo mejor, visionario que viera los recursos que había y los quisiera transportar. Y esta persona fue Longino Vázquez. Posteriormente, pues ya había la persona, pero no había una justificación real de pues cómo romper el cerro, ahora sí. Entonces, ¿qué se tenía que sacar realmente? Y ese producto natural fue la madera. Ahora, para que la huerta en sí quedara a manos de Longino Vázquez, tuvo que pasar por un listado de personas, los cuales primeramente perteneció a Felipe Sánchez, luego a la familia Espinosa y posteriormente a Antonio García Michel y Miguel Suazo Castañeda. Sin embargo, fue la adquisición por parte de Rodolfo Longino Vázquez de Nis lo que marcó el punto de inflexión. Ahora, Longino Vázquez no solo compró lo que sería el derecho de construcción en esta zona, sino literal la urbanización completa. Entonces, era como su casa de campo, se dice en el pueblo, ya que él era dueño del producto hídrico, pues que es el agua, en un lugar específico llamado El Chorro. El Chorro es un nacimiento de agua que se encuentra al norte de la huerta, y de ahí se abastece básicamente el pueblo hasta la fecha. Ahí, en ese nacimiento de agua, él tenía su casa y pues, como quien dice, abría y cerraba el paso del agua, cuando él podía. El control del agua, ¿por qué es importante? Porque en ese momento él era un recurso natural indispensable, como lo sigue siendo hasta la fecha. Y pues quien controla el agua, controla la economía y controla la vida social del pueblo. Su forma de lucro económico no encajaba mucho con el modelo del porfiriato que se venía viendo, ya que no solo era ganado o el maíz, el trigo que crecía de la tierra, sino también lo que se podía talar de ella. Aquí es donde entra, pues obviamente el factor de la madera, ¿no? Longino Vázquez se apropió de una zona que desembocaba en la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlal, específicamente en el área de Las Joyas. Este actor estuvo relacionado con otras personas importantes de la región, llamadas Antonio Correa y Guadalupe Michel. Todas estas personas operaban con la ventaja territorial, ya que aprovechaban una zona gris debido a su difícil acceso en las zonas que ellos controlaban. Bueno, algunos de sus puntos fuertes del poder económico de Longino Vázquez era su control territorial,
que abarcaba propiedades de la ex hacienda y predios como la villa, que ahorita es un municipio, la Chililla, la actual ahorita tiene el nombre igual un río, y esto conformaba más o menos unas 11.000 hectáreas. Apropiación del manantial del Chorro, del que hablábamos anteriormente, el nacimiento de agua del que se mantiene el municipio de La Huerta, influencia directa en la elección del municipio en 1946 y el control de la presidencia municipal, así como a través de aserraderos y la agricultura que ahí se daba. En sí, ¿cómo hizo para que se desarrollara la economía en esa región? Bueno, no se podía hacer a través del maíz, a pesar de que es una tierra fértil para cultivar. El maíz no cumple con el margen de ganancia para poder terraformar, lo que la madera sí cumplía. La demanda maderera en México estaba creciendo bastante debido a la llegada del ferrocarril, y focalizado en Jalisco, la urbanización de Guadalajara. ¿Cómo se fue dando la sacada de los troncos gigantes del Cerro de Manantlán? Bueno, principalmente fue por la creación de las brechas, lo cual es distinto a los caminos, ya que los caminos solo son para caminar. Las brechas son más útiles para la transportación de mercancías. Estas brechas fueron fabricadas por todo a lo largo del municipio, lo que permitió también el uso común de las personas, porque no estaban utilizadas 24/7, permitiendo que llegaran suministros y camiones ya directos a lo que es la huerta, obviamente posteriormente a que ya fueron utilizadas por Longino Vázquez, dando como la primera urbanización, digamos, para la llegada de mercancía de otros lados. Ya no se tenía que cruzar una montaña en medio de la selva, de árboles, sino ya había una ruta específica trazada y que gente ya empezaba a conocer las rutas de comercio. Ahora, la venta de madera fue un negocio con el que empezó, pero posteriormente se expandió a otros negocios ya más agrícolas, como la siembra de productos alimenticios, principalmente al inicio de productos cítricos, como lo podría ser la naranja. Esto se empezó a dar también porque requería de mano de obra y pues podría contratarla del pueblo, las relaciones que había con las personas, y también utilizando su poder hídrico, que sería pues con el chorro, haciendo huertas que se regaban con la misma agua que él poseía. Ahora, como él empezó a fomentar actividad comercial en esta zona, puso a la huerta en el mapa. Cuando el gobierno federal, bajo la administración de Adolfo Ruiz Cortines y el gobierno de Jalisco de Agustín Yáñez, impulsó la Marcha al Mar y la construcción de la carretera federal 80, que iba de Guadalajara hasta Barra de Navidad, que es una localidad cercana a la huerta. Actualmente está más o menos a unos 40 minutos al lado de la zona de Melaque, es una zona meramente costera. Y como Longino Vázquez tuvo que ver mucho en la creación de esta carretera, obviamente él se aseguró de que pasara por lo que eran sus tierras y sus puntos fuertes para que pudiera de ahí sacar la mercancía mediante esa carretera y llevarla a Guadalajara. Esto, como lo dijimos, pone a la huerta en el mapa, haciendo que en 1950 se redujo los tiempos de traslado de días a horas, integrando definitivamente a la huerta en lo que sería la economía del estado de Jalisco. Ahora, obviamente todo este progreso tiene sus costos y sus momentos negativos. Principalmente en la población de la huerta se sufrió mucho con la guerra del agua, ya que Longino Vázquez pues, se negaba a compartir su bien hídrico, el chorro, hacia el pueblo de uso común. Entonces, mientras los naranjos pues, prosperaban porque había un montón de agua para regarlos, las personas no tenían agua suficiente para consumo humano, lo que no solo desencadenó que la gente pues, estuviera buscando agua, sino que se hizo como una guerra de clases entre los que sí tenían acceso al agua, longinos allegados, contra toda la población en general que demandaba de este bien. ¿Cómo concluyó esto? Bueno, después de mucha presión social y ahora sí que intervención política, se liberó el bien en cuestión. Ahora sí las personas podían consumir agua de ahí y no había necesidad de estarse peleando por ella, ¿no? Sí que es cierto que en sí el
el progreso económico de la región y de Longino Vázquez fue principalmente a esto, a la apropiación de este recurso para uso personal y la explotación de los naranjos y ahora sí que la mantención de los trabajadores que estaban con él. Sin embargo, obviamente esto causó pues todos los conflictos relacionados a ello. Obviamente este recurso, como lo puede ser la madera, tiene varias implicaciones que se necesita mucha extensión para poder aprovechar. Por ende, en la Sierra de Marantlán, la expansión de las operaciones madereras chocó con las comunidades indígenas de Cusalapa y Eyotitlán. Las guardias blancas eran como las fuerzas especiales de estas personas y protegían el bien maderero a su conveniencia, mayormente pues con violencia y tratos no dignos a las personas que protegían probablemente que eran territorios de ellos. Ya que sabemos cómo llegamos al punto de la urbanización por medio de brechas de esta zona inaccesible, preparar una línea del tiempo para que podamos más o menos entender cómo llegamos en cuestión de años. Se los voy a narrar. En el siglo XIX, 1930, era cuando la huerta estaba totalmente aislada, ¿no? En el 34 es la llegada de los aliados, Raúl Suazo, llegada de la región, invitado por longinos a trabajo de los aserraderos. En los 40 es la consolidación de Longino en la zona cuando la adquirió. En el 44 surgió un ciclón, que fue el 5 de septiembre, un ciclón devastado la costa y evidenciando pues obviamente la frágil infraestructura que había en esos años. En el 46 nace el municipio, el 14 de noviembre de 1948, eleva la huerta al municipio y se formaliza el poder político local. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora sí se funda el ayuntamiento. Del 47 al 55 fue lo que sería el auge maderero, la mayor explotación que fue en ese momento. Del 53 al 59 fue lo de la Marcha al Mar que mencionamos, que fue lo de la carretera de Guadalajara a Barra Navidad, cruzando por la huerta. La década de 1960 fueron los conflictos y las reformas que tuvieron que hacer pues para que ya no estuviera tan privatizada esta zona. Como podemos darnos cuenta, no fue así tantísimo. En 1970 a los 80 fue el declive maderero, debido a pues, ya tanta explotación que había de este recurso, pues ya no daba tantísimo abasto y ya no era tan redituable económicamente. En el 87 fue la protección ambiental, creación de la reserva de la biosfera de la Sierra de Marantlán, fin de la era del cacique maderero de Longino Vázquez. Ahora estamos hablando que fue en el 87, o sea, hay mucha gente viva actualmente que le tocó vivir mediados y finales de este proceso económico. Para concluir esta explicación, ya conocemos cómo fue este proceso junto con los años. Ahora, actualmente, nos damos cuenta que esto no lleva tantísimos años. De hecho, me parece que Longino Vázquez murió hace como 10 años, porque vivió como un siglo. Entonces, es algo medianamente reciente. ¿Qué se dice realmente de la actualidad sobre Longino Vázquez? ¿Qué es lo que se dice en la huerta? En mi experiencia y en mi opinión, se podrá decir que sí, es como un personaje célebre, conocido obviamente históricamente en la huerta, como el dueño de todo el pueblo. Me parece que él tenía la frase de que hasta donde alcanzan a ver tus ojos es mío, lo que obviamente reafirma el poder que tenía ahí. Obviamente de ahí se derivaron muchísimos presidentes posteriores, ya que pues, tenía una influencia política. Su apellido sigue siendo reconocido en el pueblo por muchísima gente. Sigue obviamente teniendo bastantes propiedades de sembradío. Actualmente me parece que es de tamarindo, en lo que es la región de la huerta. Y se podría decir que hasta la actualidad el nombre de Longino Vázquez sigue teniendo un peso político e histórico en lo que sería el municipio de La Huerta, Jalisco.